Bueno, buenos días a todos y a todas, los que estáis aquí viéndonos y las que nos están viendo también por el streaming. Vamos a hablar hoy de un tema que, como periodista que se dedica mucho al medio ambiente y crisis climática, es casi una obsesión, ¿no? Y es cómo hacemos, así grosso modo, para circularnos un poco y que no generemos esas cantidades de residuos que se vayan a la basura, sino que ahí hay una riqueza y unas materias de todo tipo súper interesantes y muy valiosas. Con lo cual, la primera cuestión, así un poco genérica, que yo quería lanzar, para empezar por el secretario de Estado, quizá, aunque seguro que todos tenéis algo a aportar, porque es una pregunta bastante genérica, pero yo creo que es para centrar el tiro, y es cuánto de importante es convertirnos en circulares, cuánto más nos podríamos permitir ser lineales y estar en esa no espiral, sino en esa flecha hacia el desperdicio, hacia la utilización de recursos y luego su desecho. ¿Cuánto de importante es la economía circular? Porque a veces parece que es una cosa un poco abstracta y rara, y yo creo que es de lo más concreto de lo que podemos hacer como ciudadanos. Pues depende de cuánto tiempo queramos vivir en una situación de calidad de vida razonable, como la que estamos acostumbrados a vivir. En una línea de consumo que no tenga capacidad de retroalimentar su sistema de producción, caminamos irremisiblemente hacia el agotamiento de los recursos. En la medida en la que implementemos una mayor velocidad en el consumo de recursos, caminando hacia el agotamiento de los mismos, la capacidad de sostener el sistema productivo se reduce a tanta velocidad como aceleremos el consumo. Con lo cual, la capacidad de reincorporar materia prima a la producción de materias que forman parte de nuestro consumo diario significa mantener una garantía de calidad de vida también razonable. Nos fijamos casi siempre en el final del recorrido, ¿no? Parece que economía circular es un nuevo concepto de gestión de residuos, y no es así. Tan importante es cómo gestionamos los residuos al final de su recorrido, de cómo gestionamos el producto en su nacimiento. Con lo cual, cuando hablamos de economía circular, hablamos de cómo producir, cómo consumir y usar, y cómo recuperar aquello que hemos consumido o hemos usado para devolverlo al sistema de producción. Es decir, economía circular significa garantizar la pervivencia del sistema productivo. A ver, mencionabas calidad de vida y mencionabas sistema productivo, que yo creo que son cosas que vamos a seguir abordando. Veía, Carmen, que asentías sobre todo cuando decía que no solamente el final de la vida, ¿no? ¿Cuánto importante crees que es que nos hagamos circulares? Vamos a intentar vender el producto, en este caso. Pues es fundamental. El ser circulares, al fin y al cabo, lo que nos permite seguir rodando. O sea, como la forma que tenemos de regenerar aquellos materiales que consumimos y que son, además, en muchos casos no renovables. Entonces, en el concepto de circularidad estamos incorporando también, no solamente, como decíais, de la parte de producción, consumo, reciclaje, para poder otra vez hacer el círculo, sino de qué manera somos capaces de conseguir la piedra filosofal, de conseguir que esos recursos que tenemos se puedan regenerar. Entonces, hay que mirar también a esa obtención de recursos desde un punto de vista renovable, para que se puedan recircularizar y regenerar tantas veces como sean necesarios. Eso es lo que nos va a permitir cambiar nuestro sistema productivo, nuestro sistema de vida, y obviamente seguir siendo como estamos, que es un poco lo que pretendemos con la economía circular. Carlas, esta cuestión de la circularidad importante para el ciudadano, desde luego, pero también entiendo que desde el mundo de la empresa es transversal, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, gracias al diario.es por la invitación. Vivimos en un mundo que es insostenible. El consumo de recursos que tenemos en este momento es inaceptable. Poniendo un poco de números en esta cuestión, existe un cálculo que es de la fecha del día de la sobrecapacidad, en la que pues una región, un país, el planeta en su conjunto, ha consumido ya todos los recursos naturales que esa región o el planeta puede regenerar de forma natural en un año. Esta fecha, para este año, en España va a ser el 23 de mayo.
pero en Alemania será el 3 de mayo y en Estados Unidos la tenemos ya detrás, el 13 de marzo. Significa que estamos consumiendo recursos a una velocidad que no es asumible. Estamos agotando ese pozo de agua mucho más rápido de lo que se puede seguir llenando por vía natural. Por tanto, no podemos permitirnos este nivel de consumo. Las empresas, que somos vectores de crecimiento económico y de generación de riqueza, tenemos que asumir la circularidad para poder dar respuesta a esto y cambiar nuestra forma de producir y de, digamos, diseñar productos para que podamos seguir teniendo esta calidad de vida que decía el secretario de Estado. Luego podremos abundar en el tema de los objetos, de la producción industrial. Hablando de calidad de vida, no sé si uno se puede escapar y piensas pues, directamente qué bien de calidad de vida si pudiéramos estar en un parador, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la circularidad entiendo que como es tan transversal desde paradores, aunque luego también hablemos específicamente del sector, no solamente circularidad sino sostenibilidad, también os afecta y es una cosa en la que debéis estar implicados, imagino. Bueno, desde luego, estamos implicados, pero de hecho yo creo, ¿no?, que es el pilar fundamental de nuestro plan estratégico y hemos aprobado recientemente el segundo plan de sostenibilidad en el que, aparte de ser mucho más ambicioso y más transversal que el primero, sobre todo se diferencia del primero por todas esas medidas que implementamos en materia de economía circular. Y es muy importante para paradores, pero para un sector como el nuestro, como el turismo, que representa casi el 13% del Producto Interior Bruto y que, por lo tanto, es responsable también de la economía de este país, pero también, ¿no?, forma parte de ese sistema productivo, que hasta ahora ha sido un sistema productivo lineal, pero que, desde luego, estamos obligados y estamos convencidos, a su vez, a transformarlo en un sistema de economía circular, por convicción, pero porque además nos aporta un valor. Es mucho más sostenible ambientalmente, pero es que además es más rentable económicamente, ¿no? O sea, que yo creo que aquellos que no lleguen por convencimiento pueden llegar a él a través del puro interés, ¿no? Yo creo que eso, frente a los discursos negacionistas del cambio climático, pues quien no quiera va a entrar, sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, como os decía, es una de nuestras claves, es uno de nuestros objetivos estratégicos y estamos aterrizando pues esa estrategia en medidas concretas que después, si quieres, claro. Te explico. Antes de empezar porque vamos muy bien de tiempo, con cosas a lo mejor más concretas de las áreas de las que provenís, sí que quería ver por qué creéis, cualquiera de vosotros, o todos vosotros y vosotras, que a veces cuesta un poco el promocionar la economía circular como algo importante, beneficioso, que nos ahorra dinero, que nos aporta calidad de vida y que nos abre un futuro sostenible y posible, y un buen futuro. Hacemos la ronda del revés, si os parece, para no ser tan lineales. Y Raquel, ¿por qué piensas que a lo mejor cuesta tanto vender esa circularidad o promocionarla o que se entienda como que es algo que es muy beneficioso? Claro que sí, si es que es muy beneficioso y es algo que se practica, pues yo creo que desde el origen de la humanidad, ¿no? La economía circular. Lo que pasa que a veces son como palabras, ¿no? De economía circular. Bueno, ¿esto qué es? ¿No? Me parece aquí algo como muy sofisticado, muy complejo. No, la economía circular es lo que aplicamos todos y cada uno, seguro que en nuestro ámbito más cercano lo hacemos, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo de pedagogía, hay que hacer un esfuerzo de divulgación de qué valores nos aporta. Como yo os decía antes, no solo implica un compromiso hacia esta necesaria transición ecológica, sino que además, a través desde una perspectiva económica, también nos beneficia. Y yo creo que en esa labor de difusión y de divulgación todos podemos hacer. Todos, ¿no? Nosotros, paradores, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchísimo. Nosotros, desde luego, nos preocupamos por hacer de nuestros clientes y de nuestros alojados pues,
sujetos activos y comprometidos en esa lucha contra el cambio climático, en esa participación activa en acciones que promovemos y en experiencias como bueno, pues, limpiar las playas de plásticos, porque además explicamos cómo esos plásticos luego se llegan hasta el fondo del mar, cómo tienen un impacto en la biodiversidad. Bueno, todos podemos hacer, ¿no? Y es algo que, bueno, si lo explicamos bien, creo que es sencillo de entender. Carlas, te voy a sentir sobre todo cuando hablaba Raquel de compromiso. Sí. Sí, bueno, de hecho, yo creo que venimos de unos 80 años últimos de crecimiento económico con muchísima inercia del sistema lineal, ¿no? Es un sistema pues que ahora tiene que cambiar de forma sistémica y cualquier cambio sistémico genera resistencia. Al final yo creo que los frenos han sido a 3 niveles, ¿no? Los países del norte global nos hemos pasado décadas, por no decir siglos, explotando recursos de forma lineal con el sistema colonialista en los países del sur global. Y esto ha sido muy fácil, por tanto muy rentable, ¿no? Por otra parte, las empresas, que antes decía que generamos el 80% de la riqueza mundial, pues hemos sido un tanto avariciosas. Hemos querido maximizar beneficios sin preocuparnos de los residuos y de la circularidad. Y al final hemos llevado el mundo al punto en que se encuentra ahora. No hemos considerado las externalidades, ¿no? Yo diría que, en tercer lugar, pues otro freno es la desidia del consumidor. El consumidor muchas veces no está dispuesto a pagar algo más por un producto que sea más circular, más sostenible, y hasta que no consigamos convencerles y conseguir su compromiso de que realmente hay que hacer un esfuerzo y quizás sufrir una cierta incomodidad durante un cierto tiempo para poder permitir esa circularidad, no habremos dado el paso necesario. Y, Carmen, ¿cómo ponderas tú esta dificultad? ¿O cómo la podríamos vencer? Que sería otra forma de plantear la misma cuestión, claro. Obviamente, al final es poner en valor el beneficio que tiene el implementar esa economía circular a todos los niveles. Y uno de los grandes problemas, permíteme que lo diga a lo mejor desde el punto negativo, es esa excesiva cantidad de regulación que existe alrededor de la sostenibilidad, que yo creo que abruma. Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos además con un diálogo, con unas formas de expresar que probablemente puedan parecer incluso belicistas. En este momento pues, se está viendo la lucha contra el ir en contra de, parece que no es nos vamos a liar con la economía circular para mejorar, sino que tenemos que ir contra el cambio climático y eso genera un cierto rechazo. Entonces, es necesario hacer esa pedagogía en todos los ámbitos, no solamente desde el punto de vista ciudadano, para que se vea que realmente ese cambio que es intrínseco en nosotros, es decir, desde, como decía Raquel, desde momentos inmemoriales llegamos haciendo esa economía circular. En nuestras casas los residuos se estaban echando a la granja, al marrano, se hacía esa economía circular. Eso tiene que volver otra vez a estar en el acervo de las personas que cambian el mundo y que somos todos. Eso por un lado. Y por otro, el ir en contra de ese concepto, de ese diálogo belicista, el reducir en cierta medida ese exceso de regulación y de obligación y promover más probablemente esa incentivación hacia una economía circular, precisamente para ver que no es que me cueste más comprar un producto sostenible, sino que hay un incentivo detrás de comprar ese producto sostenible frente al que no lo compra. Ese tipo de dinámicas pueden ser interesantes para movilizar de manera mucho más rápida, y así lo atestiguan los estudios que hemos ido haciendo, para promover ese cambio, incluso desde gobiernos, desde empresas y desde, como no, de los consumidores que estamos en el inicio. Han salido conceptos ya muy el compromiso, el norte global, la posibilidad de implicarse con el medio ambiente desde el sector. No sé si, secretario, también se encuentra con mucha resistencia cuando lleva el discurso de la economía circular. Si también, aparte de los ciudadanos, en otros ámbitos más propios a lo mejor del Ejecutivo, también hay esas resistencias. Yo creo que en la mayoría de los casos se trata de... tenemos las cosas tan presentes, tan en nuestro entorno, que no somos capaces de identificar eso que estamos haciendo con el concepto que estamos trasladando. Te voy a poner un ejemplo polémico para animar esto. El residuo que tenemos en más estima, el residuo potencial que tenemos en más estima, somos nosotros mismos. Cuando acabamos nuestra vida útil, bueno, algunos la acaban con antelación, pero
cuando acabamos nuestra vida útil, o te vas al vertedero, es decir, te entierran, o te vas a la incineración, te llevan al crematorio. Y ese ha sido el concepto en el que nos hemos desenvuelto siempre, ¿no? España es el país del mundo líder en trasplantes. Hemos incorporado el concepto del reaprovechamiento del producto más valioso que existe desde nuestro punto de vista, que es el propio ser, el propio cuerpo humano. Hemos decidido que se le puede dar una nueva vida, puede continuar una nueva vida, en parte, incorporándose a ese concepto, ¿no? Es decir, en cuestiones tan centrales, tan capitales como son esa, sin ser conscientes de ello, nosotros estamos avanzando en el ámbito de la, llamémoslo economía circular, que a lo mejor no es la mejor definición, no es un concepto económico el que define nuestra propia vida, ¿no? Sí, sería salud circular. Salud circular. O medicina circular. Carlas, la industria, como comentabas, en general ha estado muy metida en esa voracidad lineal, ¿no?, del recurso de materias y la producción mediante el consumo de materias. Hablabas de la fecha, ¿no?, que todos los años celebramos, vemos y cada vez es antes, ¿no? Lamentamos. Sí, lamentamos. Sí. No sé, ¿cómo estáis viendo desde VAS cómo aumentar la circularidad? Hablabas antes de productos que pueden concebirse ya de manera que sean más circulares. No sé si compuestos, no sé si diseño. ¿Dónde se pone el acento? Un poco de todo. Yo creo que es ventajoso y es imprescindible avanzar en la industria hacia la economía circular. Al final, el futuro, para que sea sostenible, tendrá que ser circular, ¿eh? Como decía antes, el presente es insostenible y, por tanto, las industrias tenemos la responsabilidad de empezar a modificar nuestra forma de producir, de diseñar, de gestionar proveedores, de gestionar residuos, para que todo avance en el sentido de reaprovechar los recursos y mantenerlos en el sistema el mayor tiempo posible. En VAS tenemos un doble reto que creo que comparte toda la industria química, y es, por una parte, circularizar nuestras propias operaciones, nuestra propia producción, y esto pues, pasa por realmente dejar de consumir recursos finitos de origen fósil, como por ejemplo la nafta o el gas natural, del cual 50% lo quemamos para producir energía y 50% lo reaccionamos para iniciar cadenas de valor químicos, y agua y otros minerales para pasar a usar materias primas circulares, ¿no? Y por otro lado, el segundo reto es ayudar a nuestros clientes a circularizar sus propias operaciones. Nosotros en BASF tenemos una ambición corporativa que es la de convertirnos en el partner preferido de nuestros clientes para ayudarles en su transformación verde. Y esto significa aportar nuestra innovación para que ellos puedan mantener sus productos en el sistema o reciclarlos de una forma eficiente, ¿no? Estos serían los dos campos. Y en lo que se refiere al uso de materias primas circulares, ahí realmente estamos haciendo una gran apuesta. BASF en el año 23 consumió 1 millón de toneladas de materias primas circulares. La menor parte de ellas renovables, es decir, usamos, en lugar de nafta o en lugar de gas, usamos, por ejemplo, pues aceite de palma, de coco, de macaúba o biomasa para cadenas de valor de detergencia, de cosmética. Y luego lo que está emergiendo de una forma muy potente es el reciclaje químico, es decir, reciclar plásticos, residuos plásticos que ahora mismo se están llevando a vertedero o a incinerador, como decía el secretario de Estado, ¿no? Y convertirlos en materia prima, que llamamos aceite de pirolis, que se puede usar para fabricar nuevos plásticos con calidad virgen. Y esto realmente es una tecnología muy interesante porque complementa el reciclaje mecánico que ya está muy bien establecido, ¿no? Además nos permite hacer algo muy interesante, que es calcular qué parte de nuestros productos finales llevan materia prima circular y asignarle ese porcentaje al producto final, con lo cual, mediante balance de masas, que se llama. Y eso permite decir, este producto tiene una huella de carbono menor que el convencional porque hemos usado materia prima circular, ¿no? Y esto los clientes lo valoran, ¿no? Y es algo que nosotros pensamos que es muy interesante, ¿no? Es una forma, digamos, de avanzar cada vez más hacia ese sistema en el que ya no usaremos materia prima fósil y nos basaremos en materia circular. El turismo es una industria súper importante en España y Paradores está ahí. Decía Raquel que acabáis de aprobar el plan de sostenibilidad. Vaya palabra también decirlo a veces. Y entiendo que allí hay
se habla mucho de circularidad y el turismo a veces tiene una imagen muy lineal, ¿no? De llegas a un sitio, estás un rato y te marchas. Pero claro, eso serían un poco los clientes. Desde la parte que provee el servicio, desde paradores, ¿cómo concretáis hacer esa apuesta por la circularidad? Y si se puede ver cuando vas allí de cliente, claro. Bueno, claro que se puede ver y además es uno de los atributos que más valoran positivamente nuestros clientes y esto lo sabemos porque cuando hacemos encuestas después de su estancia es el segundo factor que más valoran, ¿no? El primero es el trato, y el entorno, evidentemente, pero el segundo factor que más valoran es precisamente esa percepción positiva que tienen de nosotros respecto al cuidado que hacemos del entorno natural, ¿no? del capital humano, pero también, sobre todo, del entorno natural. Y como te decía antes, en este segundo plan de sostenibilidad, la circularidad, incorporar la circularidad en todo nuestro modelo de negocio y en todos los productos, servicios y experiencias que ofrecemos al cliente es esencial. Llevamos mucho tiempo haciendo esto, por ejemplo, ¿no? Con la eliminación de los plásticos de un solo uso. Los hemos eliminado y aquellos que no los podemos eliminar les damos más de un uso y con lo cual, pues bueno, también pedimos a nuestros clientes que sean responsables en ese uso. Por ejemplo, cuando repartimos las amenities, pues decimos, oye, solo si las necesitas pídelas, o sea, es decir, ¿no? Ya limitamos también el uso de esos productos. También invitamos a nuestros clientes a que participen de la segregación de los residuos y en las zonas comunes instalamos contenedores, pequeños contenedores, para que los clientes, no solo nosotros, obviamente que ya lo hacemos, puedan participar de esa separación de los residuos y actividades propias que además ahora con la ley del desperdicio alimentario que se ha aprobado y que va a entrar en vigor en unos meses, pues aún van a reforzar mucho más todas aquellas medidas que nosotros hemos implementado, desde una gestión de las compras que evidentemente haga una correcta planificación de las compras que tenemos que hacer para evitar el desperdicio alimentario, una utilización de esos alimentos sobrantes en segundas elaboraciones, la posibilidad de que nuestros propios clientes a través de los embalajes se puedan llevar compostable, evidentemente, no de plástico, se puedan llevar pues ese alimento que les ha sobrado. También hemos puesto en marcha proyectos de autocompostaje en algunos paradores, pero que queremos extender al conjunto de la red. Por ejemplo, Muxía, el parador de Muxía, el parador de Argomaniz, que es capaz de abastecer, ¿no? y de utilizar como abono, evitando el uso de abonos químicos, los residuos orgánicos, es decir, todo el huerto de Argomaniz se nutre de ese autocompostaje y ahora también vamos a poner en marcha y vamos a lanzar una licitación de cómo podemos reaprovechar nuestros bienes. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer un cambio de mobiliario, pues quién lo puede utilizar, qué empresas lo pueden reutilizar, qué empresas del tercer sector también pueden, ¿no? destinarlos pues también a otro uso social, colectivo, comunitario, ¿no? Y por lo tanto hay tantas cosas que se pueden hacer, y desde luego implicar también al cliente, que yo creo que bueno, tenemos un camino muy, muy largo por recorrer. Luego, si nos da tiempo, te preguntaré los clientes qué podemos hacer. Venga. Pero, Carmen, cuando siempre que viene alguien de la academia intento que nos cuenten un poco cómo de importante, cómo ven la implicación de la universidad, en este caso, para apoyar, y más en estos tiempos en los que parece que la investigación y la ciencia se mira con sospecha desde algunos sitios. Bueno, pues cuánto importante es ese pilar y que puede aportar y que está aportando para desarrollar economía circular quizá en caminos que a veces no son tan intuitivos. Yo creo que el camino va paralelo. De hecho, todo lo que se ha estado hablando aquí es innovación, investigación y desarrollo, que es aquello a lo que nos dedicamos en la universidad, investigar, desarrollar y luego transferir hacia el mercado pues esas innovaciones que no tienen por qué ser exclusivamente vinculadas a un procedimiento industrial, sino que también van en el ámbito de la innovación social, de cómo implicar a personas, de cómo co-crear
con ellas estos modelos de economía circular para que realmente pues, paradores pueda decir, oye, mis clientes realmente están satisfechos o mis consumidores están satisfechos, mis clientes están interviniendo en esos ciclos. Son procesos que llevamos desde la Universidad Politécnica de Madrid, desde la propia esencia. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos iniciativas que van destinadas a circularizar los campus universitarios desde la propia universidad con todo el conocimiento que somos capaces de generar desde un punto de vista interno, pero que nos sirve para modelizar lo que luego puede salir a una industria. Es fundamental que exista esa vertebración entre la industria, los servicios, cualquier sector para encontrar esa innovación necesaria, y la universidad yo creo que es estoy plenamente convencida de que es un driver fundamental, un compañero de camino increíble en este proceso. Y que hay que apostar por ello, por la universidad me refería. Pero bueno, estando aquí el secretario de Estado de Medio Ambiente, no puedo resistirme a que me nos cuente muchísimo la relación y la implicación que hay entre la economía circular y la salvaguarda del medio ambiente. El agua, el subsuelo, el propio suelo y los servicios ecosistémicos, que parece que es una cosa que se nos olvida, que el propio medio ambiente nos está sirviendo y no lo podemos cargar con esta voracidad lineal, ¿no? Esa necesidad de circularidad para respetar el medio ambiente o para salvaguardar el medio ambiente, no solamente porque nos guste ver pájaros, a los que nos gusta, sino también preservar esos servicios ecosistémicos que son cruciales tanto para los urbanos como para los rurales. Sí, vamos a ver, la protección del medio ambiente no es solo una cosa que competa a las administraciones, ni siquiera a la responsabilidad de las empresas. En la medida en la que una sociedad es capaz de integrar en sus propios protocolos, comportamiento, relación con el medio, el respeto al medio, está contribuyendo a generar un espacio de vida amable, un entorno amable de vida. Y por lo tanto se trata de extender este concepto, integrarlo de forma plena en la forma de entender nuestra relación con todo lo que nos rodea, ¿no? El espacio que nos da vida. Comentaba Raquel sobre el tema de paradores y el tema del turismo, daba la cifra al presidente en su intervención, 94 millones de usos turísticos en nuestro país en el último año, y esto tiene que llevarnos a una reflexión. Cada uno de nosotros somos turistas en algún momento, todo el mundo aspira a tener un tiempo de ocio a lo largo del año laboral, ¿no? Sin mirar hacia los demás, es decir, tenemos que pensar en qué podemos hacer nosotros mismos para contribuir a sacar el máximo rendimiento posible a ese concepto de economía circular. Bien, pues pensemos cada uno de nosotros. Y yo lo digo por mí, para no mirar hacia nadie. Uno, cuando se comporta como turista, cuando sale de su casa, su comportamiento de consumo es notablemente diferente del comportamiento que tiene como consumidor en su propia casa. Cuando estamos fuera, consumimos más agua, desperdiciamos más alimentos, desde luego usamos muchas más toallas. Es decir, somos capaces de generar una forma de consumo mucho más intensiva cuando salimos de nuestro propio espacio de gestión individual. Es decir, somos mucho más circulares en nuestro comportamiento individual familiar de como lo somos colectivamente cuando salimos de ese espacio. Por eso es muy importante que todos, absolutamente todos los sectores, incorporen el concepto de economía circular en su forma de entender también el negocio, porque es la única forma que tenemos de conseguir que todo esto forme parte de un comportamiento ordinario, normal, que nadie vea como que es algo impuesto, ¿no? Con lo cual, si queremos seguir teniendo un país capaz de ser atractivo en muchos de sus ámbitos, tenemos que ser capaces de hacer una demostración de que preservamos ese atractivo no solo para nosotros, sino para quienes nos visitan, pero sobre todo y fundamentalmente para quienes vienen detrás de nosotros. Y que mucho del atractivo de España está vinculado con espacios naturales. Eso
tanto del litoral como de la montaña. Pero bueno, parece que el secretario estaba en sincronía con Raquel y ha dejado claramente botando la pelota para los clientes cuando vamos a paradores, los que tienen la suerte de ir a paradores, cómo pueden hacer, ¿no?, ahí dentro de ese ámbito para contribuir a la economía circular, que no deja de ser un tratamiento respetuoso con los recursos y el medio ambiente, y si lo tienen fácil en paradores para hacerlo. Sí, yo creo que lo tienen fácil y además los clientes nos reconocen, como te decía antes, ese valor y además es una de las razones. Yo creo que cuando un cliente elige paradores ya está eligiendo un modelo determinado de pasar su tiempo libre, de disfrutar y evidentemente nosotros somos responsables, asumimos esa responsabilidad. Además, somos una empresa pública, una empresa orgullosamente pública que además también asume ese compromiso de ser un referente en el sector para construir ese tipo de turismo sostenible, que tiene que ser así, el turismo tiene que ser sostenible porque si no, pues la verdad es muy difícil, ¿no? Que pueda convivir pacíficamente con el entorno, con las ciudades, con los municipios y asumimos ese liderazgo. De hecho, pues el secretario de Estado hacía referencia y ponía en valor ese trabajo que estamos haciendo en paradores. Yo también quiero agradecer del Ministerio que estamos trabajando en un proyecto precisamente con el Comisionado de Economía Circular para hacer un manual de buenas prácticas para que el sector pueda copiarnos, ¿no? No quiero decir con esto, no quiero ser presuntuosa y decir que somos los mejores y los primeros, no, porque el sector está haciendo un gran esfuerzo, no solo paradores, pero bueno, nosotros creo, ¿no?, que tenemos esa responsabilidad y así lo estamos haciendo en los procesos internos, pero como tú decías y me preguntabas por esto, ¿no?, para explicarle al cliente los beneficios de comprometerse. Y eso se lo ofrecemos a través de muchas experiencias. Se lo ponemos fácil, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto que es dar a conocer a cada cliente la huella de su estancia. Es decir, cuando tú estás en paradores, qué consumes, cuál es la huella de carbono que emites, cómo se traduce eso, ¿no?, en impacto negativo al medio ambiente. En los eventos MAIS, ¿no?, en esos eventos que organizan las empresas, cada vez más vemos cómo el cliente, la empresa, nos pide esto, es decir, oye, acredítame que yo con la estancia en paradores y con la organización de mi evento aquí contribuyo de manera positiva pues en el cuidado del entorno, del medio ambiente, ¿no? Y eso, pues como yo os decía antes también, es que es un atributo, es un valor. ¿Qué más cosas hacemos? Pues hacemos actividades en las que, apelamos a nuestros clientes a que nos ayuden a limpiar la naturaleza. Hacemos proyectos también, ¿no?, por ejemplo, en el Saler, ¿no?, de recuperación, proyecto de recuperación, ¿no?, y de suelta y de liberación de tortugas marinas. Pero además explicamos el por qué debemos reducir los plásticos, porque si no, esas tortugas que liberamos pues acaban consumiendo esos plásticos y acaban muriendo, ¿no? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Con la ley del desperdicio alimentario, ¿no?, pues hoy ofreceremos esos recipientes para que luego puedan también llevarse ese sobrante, que sean responsables a la hora también, ¿no?, de elegir sus menús. Bueno, Carmen me pedía la palabra. Sí, cuando hablamos de sostenibilidad, medio ambiente, yo es que lo veo desde un punto de vista muy circular. O sea, siempre valoramos que el ser humano persigue un interés económico. Primer balance, necesitamos comer todos los días, necesitamos vivir. Segundo lugar, necesitamos un interés, o perseguimos un interés social, que es el estar bien en nuestras relaciones y demás, y esto lo hago extensivo a cualquier ámbito empresarial o no. Pero es cierto que a un largo plazo tenemos que tener perseguir ese interés medioambiental, que es el que da cobertura y hace que todo se circularice mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros obtenemos nuestros recursos naturales del medio ambiente, recursos naturales que no solamente están destinados a producir, sino que están destinados, por ejemplo, a respirar. Y tenemos la mala costumbre de respirar todos los días. Y eso es un servicio ecosistémico que nos da el medio ambiente, que además nos permite generar
impacto económico. Cuando calculamos la huella de carbono, que es ese impacto que estamos generando en el medio ambiente, podemos compensar, por un lado, generando créditos de carbono que se compran, se venden y movilizan ámbito económico, pero no solamente eso, sino que a través de ese servicio ecosistémico estamos movilizando un sector, por ejemplo, el agroforestal, que nos permite volver otra vez a iniciar el círculo, alimentarnos, generar impacto social y generar impacto ambiental. Si tenemos muy claro que todo es un todo, que lo económico precede a lo social y precede a lo ambiental y luego empieza de nuevo, el impacto es muy positivo. Y eso es lo que necesitamos que todos tengamos en mente, que tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, pero mirando siempre a ese futuro que nos va a permitir volver a tener satisfechas nuestras necesidades básicas. Y se hace círculo. Efectivamente. Carlas, no sé si se puede decir, o cómo lo ves, que implicarse en una economía circular luego tiene beneficios en la cuenta de resultados, porque al fin y al cabo luego una empresa e industria, al fin y al cabo, pues tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico. No sé si eso vosotros lo estáis viendo, si lo veis en vuestra propia corporación, pero también hacia los clientes de fuera, y se puede vender eso, o todavía cuesta un poco, o todavía no está, hay que seguir trabajando en ello, claro. Yo creo que hay que seguir trabajando claramente, pero los primeros pasos ya se están dando y hay que darlos para poder llegar a ese estado de madurez que permitirá que estos nuevos conceptos pasen a ser rentables. Me viene a la cabeza la colaboración que tenemos con el grupo Inditex, con el que colaboramos desde hace ya 5 años. Empezamos pues como partner de I+D, tecnológico, consultor de sostenibilidad, y empezamos afrontando el problema del consumo de agua para lavar prendas recién teñidas. Luego hemos sacado un detergente con formulación BSF que reduce la emisión de microfibras durante el lavado. Y hemos pasado, ellos han lanzado colecciones de ropa con poliamida que viene de biomasa o de residuos como por ejemplo neumáticos, pero lo que más quizás ha tenido notoriedad ha sido el año pasado el lanzamiento de una colección de abrigos por parte de Zara, basados en una poliamida, nuestro producto Lupamid, que está hecha 100% con residuos de otras piezas de poliamida textil, es decir, chaquetas hechas con poliamida de ropa vieja de poliamida. Esto es la primera vez que sucede en la industria textil y es una prueba de que la circularidad es posible. De momento no está teniendo lugar esta circularidad porque la industria textil recicla un 1% de lo que produce de fibra a fibra. El año pasado en España 900.000 toneladas de residuo textil, de las cuales solo un 12% llegó a los contenedores. Este concepto permite realmente aprovechar esta ropa vieja mediante una cadena de valor de los que recogen la ropa vieja, los que la transforman en poliamida, digamos, que se puede volver a usar, los que hacen la fibra y los que hacen la ropa, para poder sacar estas colecciones de ropa que todavía son mucho más caras. Ese es el problema. El problema es que realmente el producto todavía no tiene la madurez suficiente como para poder ser rentable para el consumidor final. Estamos muy cerca del final, nos quedan 2 minutos. Pero veía que hacías así un poco, secretario, ahora cuando hablaba de las colecciones que son un poco más caras. No sé, me parece genial que hablemos de moda, porque es justo como empezaba el debate en la presentación. ¿Qué puntualizas? Es que si no somos capaces de internalizar los costes ambientales, efectivamente el resultado final es más caro. Claro. Si internalizamos los costes ambientales, no es así. Depende de lo que integremos en el precio en relación con el coste para decidir si eso es caro o es barato. En cualquier caso, primero, en términos ambientales, no es caro y en términos estratégicos tampoco lo es. La semana pasada en este salón, el salón estaba lleno, y además se retransmitía en streaming, estaba lleno de empresas que convencionalmente se habían venido dedicando a la gestión convencional de residuos, o sea, eran empresas de servicios, y dentro de estas empresas empezaba a haber una componente de innovación tecnológica para dar el salto hacia la actividad industrial. Con lo cual, también la economía circular ha llegado para quedarse al ámbito de la gestión de lo que históricamente había sido un servicio público, que era resolverle a la gente en su casa el problema de las basuras, para convertirse en un modelo de industria
que empieza a tener un peso muy importante en el PIB de nuestro país. Claro, como decía, estamos empezando, y es verdad, estamos empezando probablemente desde ese concepto. Y es necesario meterle músculo para ganar velocidad en este proceso. Y en ese proceso es en el cual conjuntamente hemos decidido, administraciones, empresas, movilizar en el ámbito del tema que nos convoca, que son los fondos Next Generation, movilizar en un periodo de tiempo muy corto un volumen de recursos que no se había visto hasta ahora, más de 1.000 millones de euros para poder compatibilizar la mejora en el ámbito de la gestión, de la prestación del servicio y la innovación, la entrada de una nueva forma de entender la industria que precisamente convierte el residuo en la materia prima para su funcionamiento. Y lo que vimos aquí el otro día fueron muchos ejemplos de innovación, de nuevas tecnologías de país que empiezan a ser elementos de atracción para la internacionalización de nuestras propias empresas. Es decir, no es caro, es probablemente una de las mejores inversiones que podemos hacer. Pues con esta reflexión final, no es caro, es una buena inversión. Terminamos esta mesa redonda sobre circularidad. Gracias a los 4 ponentes, muchas gracias, muy interesante. Gracias a los que nos habéis visto desde aquí y los que nos habéis visto en el streaming, y os dejamos con el resto de las jornadas de los fondos europeos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.